Hola, 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 buenas tardes. Hoy estoy de nuevo en la plataforma Transformados por Dios. Pero hoy, desde hace tiempo que yo no estaba, miren con quién estoy. Con mi hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando la Familia. Hola Carmen, ¿cómo tú estás? Estamos bien y bien nerviosas, ¿verdad? Porque son momentos que están en la agenda de Dios. Nosotros, ¿verdad? No sabemos cuándo puede pasar esto, pero Dios sí lo sabe y tiene la fecha, la hora, el lugar, todo lo tiene exactamente escrito, ¿verdad? Y con mucha alegría, ¿verdad? Ya pues no tuve yo que ir donde ellos, sino que el Señor lo envió a él acá, a Puerto Rico, a Sidra. Así mismo es, Asidra, A Sidra. el pueblito de Puerto Rico donde ella vive. Así que contestó una de las preguntas que yo siempre hacía en el programa, de dónde nos hablan. Así que le estamos hablando Ujú. del pueblo de Sidra en Puerto Rico. Y estoy súper contento porque, como bien dijo ella, el Señor me ha dado la oportunidad de estar unos días por acá en Puerto Rico y no podía irme de regreso sin visitar a mi hermana y hacerle una entrevista. Porque yo sé que ustedes quieren conocer a la hermana Carmen Isaura Ruberté. Ustedes la escuchan en el programa cuando Dios le da esa palabra que siempre llega a los corazones de aquellos necesitados. Y hoy no va a ser la excepción porque hoy le voy a hacer unas preguntas que algunas las sabe y otras no las sabe. Por eso es que yo creo que ella está un poquito nerviosa, Carmen. Sí, ¿Te sientes es, bien? sí me, Porque si- mira, Carmen, ¿sabes qué podemos hacer esto puede ser algo diferente. Esto es una plática. Aparte de un programa, es una plática entre dos hermanos. Dos hermanos que yo la conocí a ella en el 2005 cuando me casé con mi amada esposa Sandra Martínez. Saludos, Sandra Martínez. saludo. Y de verdad que en la iglesia Juan 316 aquí en Caguas, ahí fue donde nos casamos, donde la conocimos a ella. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerla, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, hay que ser agradecido cuando el Señor pone las personas que Él sabe que las tiene que poner en el lugar para que nosotros podamos caminar. Porque hay veces que hay personas que piensan que no les gusta escuchar a otras personas, pero sabe que, amigo, el Señor obra de muchas maneras diferentes. Y el Señor te va a poner una persona que te va a decir, te va a aconsejar para que tú puedas progresar en los caminos del Señor. Pero eso no lo hace ella, eso lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros. Y de espíritu a espíritu, el Señor, bueno, yo me voy a adelantar porque si me adelanto, entonces voy a hacer la entrevista yo solo y ese no es. Carmen, te hago una pregunta. ¿Te sientes bien? Sí me siento Ya bien. estás más Sí, tranquilita. estoy tranquila. Ok. ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio? Ándale, desde No el, saquen fecha, por favor. Ajá. bueno, pero si digo el año, Pero no van a imagínate. saber cuándo naciste. Está bien. Dale, dime. Bueno, hace muchos años, alrededor de más, como de 30, 35 años, Ok. más o menos. ¿Qué te motiva después de tantos años en el Evangelio todavía seguir creyendo en lo que tú crees? Bueno, imagínate, cuando yo empecé, que acepté al Señor, eso fue una transformación muy bonita, sobre todo, ¿verdad? La salvación y las promesas que el Señor nos da, ¿verdad? Que en aquel día, porque llega el día, ¿verdad? Que uno pues parta de esta tierra o Cristo venga, que eso es lo que estamos esperando. Pero tenemos una promesa, ¿verdad? Que donde quiera que Él esté, allí nosotros vamos a estar con Él. ¡Wow! Él es fiel y verdadero y eso pues me motiva, ¿verdad? A seguir hacia adelante hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Esto no es del primero que comience, qué tan rápido vayas, qué tan ligero, qué tan despacio, qué tan lento, como usted quiera verlo. Esto es paso a paso, el Señor te va a ir llevando para que tú llegues a donde Él quiere que tú llegues. Y hay veces que hay personas que comienzan a la ligera y a mitad de camino se cansan
Por eso es que uno tiene que ir al paso. Lleva muchos años en el evangelio y todavía sigue predicando. Y fíjate que yo puedo decir porque la conozco, pero voy a dejar que ella lo diga. La vida en el evangelio ha sido fácil para ti. No, no ha sido fácil, pero con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe? Cuando yo no tenía al Señor, pues como quiera venían las mismas luchas. Lo que pasa es que ahora pues puedo descansar en el que me da el descanso. Imagínate. Así que imagínate, tengo que seguir con Él. Mire qué cosa que siempre hemos dicho, o sea, cuando tú conoces al Señor, que tú te adentras a conocer verdaderamente al Señor, que te lo enseña a través de la palabra del Señor y lo otro va por revelaciones, porque el Señor trabaja de muchas formas, como he dicho anteriormente. Una de las cosas eso es lo que nosotros decimos, o sea, es poco a poco. Tienes problemas, pero ¿qué pasa? Tenemos a la persona, si lo personificamos, a Espíritu Santo con nosotros, quien nos va a ayudar. Esa es la mejor herramienta para nosotros sobrellevar cualquier tipo de problema. Enfermedades, situaciones, ya sean físicas, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean como usted quiera verla. En todas esas situaciones, la hermana ha pasado por situaciones que hasta aquí ella puede decirle, Benecer, Dios la ha ayudado. Como yo también lo puedo decir dentro de mi condición de estar ciego. Yo sé que, como ella bien dijo, cuando uno no conocía al Señor, pues uno pues, hacía y deshacía. Pero ya cuando uno crea una dependencia dentro de las circunstancias que tenga, y si tú no estás pasando por ninguna circunstancia, como quiera, deberías tener una dependencia total del Señor, porque el Señor te va a ayudar, como así me ha ayudado a mí, así también ha ayudado a la hermana. Y por eso es que ella puede decir que se siente motivada en el día de hoy para seguir predicando el Evangelio, porque hay muchas personas que tienen que saber que hay un solo Dios. Y ese es el que viene por nosotros. Ese es el que siempre va a estar ahí pendiente de nosotros. Y en ese momento que el Señor venga, lo que nosotros queremos a través de esta plataforma y el programa Orientando a la Familia es que ustedes sepan que hay un Dios y que debemos de llevar nuestra vida en orden. Carmen, hay algo que me llamaba mucho la atención y te voy a preguntar como una persona, como si yo no conociera a Cristo, ¿qué se siente? Porque para los que no conocen, si usted busca más atrás en la plataforma, está el testimonio de la hermana. Es un testimonio poderoso. El que lo escucha dice que es una mentira. Que eso no puede pasar, que eso no es verdad, que la hermana está mintiendo, que ahí se dedican a decir mentiras. Es que usted tiene que tener una... Por eso es que esto es algo personal. Eso, testimonio es algo que le pasa a cada persona y que nos da la oportunidad a nosotros de decirles a ustedes. Carmen, esa primera parte, o vamos a llamarle a la mitad de ese testimonio, cuando la hermana te invita a la casa, que tú ves lo que... Cuéntame ese detalle de lo que está sucediendo allí después de que tú llegas a la casa y la hermana se levantaba, porque no va a entrar en detalle, usted tiene que ver el testimonio, pero ya va a entrar en algunos detalles. Eso, ¿cómo eso fue tan fuerte en tu vida? Bueno, fue bien impactante porque una vez yo llego, ¿verdad? Por la invitación que ella me hizo hacia su hogar, porque Dios tenía algo para conmigo. Yo me llegué, ¿verdad? A su hogar. Cuando ella me abre la puerta, inmediatamente me dice, qué bueno, sierva. Y me llamó sierva, que fue una palabra bien impactante para mí, porque yo no conocía al Señor y llamarme sierva, pues fue lo que me motivó, ¿verdad? Toda esa noche, que me hizo pensar, ¿por qué esta señora me llama sierva? Sin tú ser sierva. Sin yo ser sierva, yo O sea, era una hija de las tinieblas. eso es lo que tú pensabas en ese momento. Pero Exactamente. ya Dios Sí, te estaba viendo como sierva. como se. Ojo con Aleluya. eso. Sí. Ojo con eso, porque hay personas que no se dejan guiar por el Señor y cuando llegan estos momentos, pero ¿y qué le pasa a este o qué le pasa al otro? No, ella bien, por eso es que tiene que escuchar el testimonio. Le llamó sierva sin ser sierva. O sea, el discernimiento que tenía la hermana de parte de Dios para hacerle el llamado a ella.
sigue contándome, porque es que esto es el que no cree en el Señor, es que no lo va a creer, pero nosotros estamos aquí para decirle que sí es verdad. Claro. O sea, ponemos nuestro nombre en el medio, que lo que se está hablando es la palabra del Señor y cómo Dios actúa en la vida de ella y cómo Dios ha actuado en mi vida. Adelante, Carmen. Pues cuando ella me manda a pasar, me dice, siéntate, sierva, que te voy a hablar de la palabra y ¿sabes qué? Te tengo que hablar de Ruth la Moabita. ¿Tú sabes quién era Ruth? No, ¿qué voy a saber? Yo no sabía ni qué era la Biblia. O sea, yo sí sabía, ¿verdad? De que existe un Dios, pero el saber que existe Dios y servirle son dos cosas bien distintas. Exacto. ¿Cómo es? Perdóname, repíteme eso que acabas de decir ahora. Recuerden que aquí no hay un guión. No. Aquí estamos hablando de una entrevista Sí. Y de lo que salga, vamos a decirle para que usted sepa que no tenemos nada planificado. Estamos hablando de lo que pasa en la vida de ella y ha pasado en mi vida porque nos conocemos. O sea, esa diferencia que acaba de decir ahora, conocer a Dios y servir a Dios, ¿qué? Pues es muy distinto, son dos cosas distintas, porque pues todo el mundo sabe que hay un Dios, que hay un cielo, ¿verdad? Y uno dice, ay Dios mío, pero saber eso y servirle al Dios vivo, al Dios poderoso, son dos cosas distintas. Amén. ¿Verdad? Amén. Y entonces ella me dijo, quiero que conozcas, ¿verdad? ¿Quién es Ruth? Y mientras yo te voy leyendo de la palabra, pues no quiero que tú te vayas de aquí hasta que tú almuerces un arroz con pollo, unas habichuelitas guisadas, tú sabes, y unos maduritos. Ay, Dios. Entonces, alaba. Primeramente que esa es mi comida preferida. Y yo decía, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, y empezó a hablarme de Ruth. Perdona que te interrumpa. Es que te voy a interrumpir las veces que te hables, porque es que yo no conozco del evangelio. O sea, yo soy una persona que ahora en estos momentos no conserva. ¿Tú le habías dicho a la hermana que esa era tu comida favorita? No. Ok. A ver, sigue. Sí, escuchen, porque es que esto está pasando. Sigue. Y entonces, pues me habló, ¿verdad? De Noemí, de cómo Noemí pues se fue, ¿verdad? Para Moab con sus dos hijos y su esposo. Allá muere el esposo, muere los hijos después que se casaron. Y entonces había hambre y eso, y entonces ella decide volver para donde ella era. Y entonces Ruth ahí pues le dice que su Dios iba a ser su Dios, su tierra, iba a ser su tierra. O sea, me estaba hablando de la palabra de Dios. Amén. Ante todo esto, pues yo estoy atenta, ¿verdad? Lo que ella me está diciendo, pero yo no entendía. Pero sí me decía, ay, Dios mío, aguántate un momentito aquí que voy a poner el arroz con pollo. Y yo veo, pues, puertorriqueña al fin, que somos medios averiguados. Ajá. Pues ella pone el caldero o una olla, ¿verdad? Que a veces le dicen olla. Y entonces pues le echa el agua. Y yo digo dentro de mí, esta señora como que le falta un tornillo. Porque ¿dónde está el arroz si ella no ha echado el arroz, no ha echado el sazón, no ha echado el pollo, no ha echado las especies, no ha puesto la habichuela? Pero ¿qué le pasa a ella? Le falta un tornillo. Eso era mi pensamiento mientras ella volvía y me decía, vamos para adelante, vamos a seguir hablándote de la palabra de Ruth. Y me seguía hablando de la palabra de Ruth y de cómo ella tomó esa decisión. Y dentro de eso, pues ella me decía, esa decisión es la que yo te estoy diciendo a ti que tú escojas. Porque hay un Salvador. Y entonces entrelazaba, ¿verdad? Entre Ruth y Jesús, ¿verdad? De cómo Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y cómo Jesús vino, ¿verdad? A morir por los pecadores, y que era el Salvador, y que nosotros necesitábamos un Salvador para, ¿verdad? Para no irnos al infierno. Exactamente. Y ella me iba, pero espérate, voy a chequearle el arroz, estate quieta. Y entonces volví y le echaba agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua ya se había evaporado y entonces ella le echaba agua y salía su mental y yo decía, verdaderamente esta señora le falta un tornillo. ¿Ves? Ay, Dios santo, y así, ¿verdad? Para hacer esto más cortito, pues entonces
En eso, ¿verdad? Pues llegan unas hermanas, tocan y llegan y dice, Dios te bendiga, y me saludan a mí, mira, esta es la sierva, Sori, en ese entonces pues me llamaba Sori, porque así era que me decían, y entonces esta es la hermana Sori, sierva de Dios, o sea que ella me presentó como sierva de Dios. Sin todavía hacerlo. Sin todavía hacerlo, según tú. Según yo. Ok, pero ya el Señor sabía. Sí. Ok. Y entonces esas hermanas salen y dicen, mira, nosotras individualmente, cada una en su casa, sabe que Dios le habla a una y le dice, salid, ves al supermercado, y a la otra, ves al supermercado, compren esto y compren esto otro. Y se lo llevan a mi sierva Nilsa. Así se llamaba la sierva que le invitó a la casa. Sí, Nilsa. Para hablarle del Señor, la que iba a hacer el arroz con pollo, que no tenía arroz con pollo. No. Dale. Y entonces ella dice, y el Señor nos dijo que te traéramos, así que vamos a buscarlo. Y fueron para los carros, ambas con sus carros. Y allá trajeron, una trajo el pollo, las habichuelas, la otra trajo el arroz, bueno, todo lo necesario para hacer el arroz con pollo y las habichuelitas quizás y los plátanos. Ay, Dios santo, que Dios es bueno. Y ella alzó las manos así, por eso que usted siempre me ve a mí así, alzando las manos, y dijo, gracias Señor, porque desde anoche te estaba clamando de que me suplieras porque yo necesitaba hacer este almuerzo a tu sierva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, y se hizo el almuerzo. Sí, yo me lo comí más rápido. Mire, si usted ve en este testimonio, esas hermanas que el Señor tocó, ellas tocaron a la puerta. Y así mismo el Señor está tocando a tu puerta. A través del testimonio de la hermana, porque todo esto hay que llevarlo a la vivencia de usted. Usted tiene que aprender o entender de que el Señor está tocando a tu puerta. Porque el Señor lo que te va a dar son bendiciones. Van a venir pruebas, pero como dijimos al principio del programa, la mejor herramienta es Cristo, que nos va a ayudar, ese instrumento que nos va a ayudar a sobrepasar, a sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier situación, es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Ustedes tienen que ver en este testimonio, porque lo estamos desglosando poco, porque hay bastante de qué hablar, cómo Carmen, sin ser sierva, sin conocer de la palabra, acepta una invitación, va a la casa de la hermana Nisa. Allí ella, como todo el mundo, persona normal, dice, pero esta mujer está loca, como siempre nos llaman a nosotros los cristianos, que somos locos porque creemos en algo que no se ve, pero sí se siente. Y si usted quiere verlo, usted tan solo usted tiene que leer la Biblia y usted lo va a ver. Porque usted ve al Señor, usted se lo imagina y usted lo va a ver en la palabra del Señor. Y si quiere verlo personalmente, pues tiene que perseverar en los caminos del Señor, y cuando el Señor venga por su pueblo, ahí usted lo va a ver. Así que no va a haber excusa. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que a través del testimonio, cómo el Señor obra en la vida de la hermana, y en estos momentos, usted debe de entender que Dios quiere lo mejor para usted. Y desde que hubo esa transformación, pues la hermana ha estado perseverando en los caminos del Señor y haciendo multitudes de cosas que nos estaríamos aquí 2 años contando todas las historias que ella tiene, pero vamos a entrar en detalle en algunas. Yo me río porque es que de verdad, es que es tan grandioso, porque si a mí me pasara algo como eso, que alguien me invita y no tiene comida y me está ofreciendo comida, entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Pero es la fe en que hay que tener en el Señor, así como la hermana Nisa lo tuvo, esa fe en el Señor, que el Señor iba a suplir a través de las hermanas, así el Señor lo puede hacer contigo. Y cambiando ahora el tema, Carmen, ¿el Señor te ha dado a ti algunos dones? Mira qué pregunta. ¿Verdad? El Señor te ha dado a ti algunos dones. Bueno, ¿verdad? Está la interpretación de sueños, las visiones, ¿verdad? Que viene siendo revelaciones. Y muchas veces he tenido unas visiones donde yo digo, ¿y esto qué es? Y pues unas son para orar y otras son para ir donde la persona, ¿verdad? Y amonestarla.
o decirle el suceso de la visión, el mensaje que tal Dios le quiere dar. Los sueños, pues fíjate, esto comenzó que las hermanas venían y me decían, tú tienes la revelación de sueños. Y yo digo, ¿yo? Bueno, pues si ustedes lo dicen, pero es que sí, porque me contaban los sueños y yo le decía, esto es esto y esto, y pasaba. Pues quiere decir que sí, pero, ¿sabes? Que yo de decir, wow, yo tengo tal don, pues no sé, porque acuérdese que el don es del Espíritu Santo y él utiliza al instrumento que él quiera utilizar, ¿verdad? Pero sí, en esta pregunta que él me hace, ¿verdad? Pues sí, casi siempre el Señor me ha hablado a través de sueños, a través de visiones. Desde que me convertí, siempre he tenido visiones. Wow, Y wow. cuando empecé, hermano, porque cuando yo estuve en el hogar, después de esa manifestación de ese milagro, yo lo tomé como un milagro, porque yo decía, Imagínate. milagro, milagro, yo no entendía. Pero después, ¿verdad? Con el tiempo, Ujú, ella me dio seguimiento, porque eso es bien importante, el seguimiento. ujú, Y me decía, así como yo hice, cuando tú quieras algo, pídele al Señor ujú. creyendo de que lo vas a recibir. Exacto. Y entonces yo dije, sí, yo quiero yo creo en eso porque si Ujú, eso es así. yo lo viví. Y entonces, pues cada vez que yo oraba, incluso oré por mi familia. Eso te iba a preguntar antes que Ajá, continúe. ¿Nos puedes dar un ejemplo personal? Porque yo conozco amigos y hermanos que escuchan este programa. Yo conozco de muchas visiones, de muchos sueños, porque la hermana, ella lo hace de una forma que ella busca 2 o 3 personas. Ella le cuenta el sueño a 2 o 3 personas que el Señor le ponga en su corazón para que cuando se cumplan, como suele suceder en muchas religiones, que dicen las cosas cuando está pasando o ya pasó. Pero la hermana, con el discernimiento que Dios le ha dado de espíritu, ella siempre se busca 3 personas diferentes y habla con ella en diferentes circunstancias y le cuenta, mira, Dani, yo tuve esta visión así, así, me cuenta la visión y cuando ella me cuenta eso en lo personal, yo digo, wow, a veces yo digo, otra, ¿será verdad eso? Pues mire, yo le digo, no puedo mencionarle los otros nombres que ella ha dado porque eso ya cada cual de cada persona, pero yo le digo que después ella me llama, ¿te acuerdas del sueño que te conté? Sí, pues mira, pasó así, 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 así. Y mire, hermano, a veces a mí, en lo personal, cuando suena mi iPhone, esto lo que voy a decir la hermana Carmen no lo sabe, es la primera vez que lo vas a saber ahora. Mi teléfono cuando me llama, yo soy ciego, pues me dice quién me llama. Entonces yo tengo en mi celular el nombre Carmen Isaura. Y cuando mi teléfono me dice llamada entrante de Carmen Isaura, a veces yo me pongo a temblar y me pongo nervioso porque que no vaya a ser un sueño para mí, ¿sabes? Porque como ella lo cuenta a otra persona, pero como ella dijo, hay sueños y visiones que es para orar, ujú. pero hay sueños y visiones que es para decirle, amonestarle a la persona para que la persona esté preparado de que algo va a pasar, de que tiene que hacer lo que tiene que hacer según el sueño, o claro, eso está en la persona si lo hace o no lo sabe, o no lo quiere hacer, porque hay personas que, y me corrige Carmen, hay personas que el Señor le ha dado sueños y visiones y hay personas que lo escuchan, pero rebotan, no hacen nada, ¿sabes? Cuando el Señor habla, hay que estar prestos a la voz del Señor. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque el Señor siempre, aunque la circunstancia sea lo peor que usted puede imaginarse, el Señor siempre te va a dar la salida a ese problema. Esa es una de las diferencias que usted puede saber cuando viene una persona a hablarte de parte del Señor, porque a la misma vez tú sientes tranquilidad. Porque cuando el Señor habla siendo una situación que tú estés pasando por lo peor,
El Señor va a darte una palabra que está de corrección o de amonestación o de que hagas, pero todo eso te va a llevar a bien y tu corazón va a saber que contra, es verdad, si yo lo hago voy a estar bien, porque la lógica de nosotros no es la lógica de Dios. El enemigo habla porque el enemigo sabe también, pero el enemigo lo que quiere es que tú te pierdas. O sea que cuando el enemigo te puede usar una persona para traerte X o Y visión, usted escuche bien, porque las interpretaciones de esos sueños enviadas por el enemigo son es para que tú estés en peor. Las de Dios es para que tú salgas de ese problema y puedas continuar agarrado de la mano de Dios. Si no conoces al Señor, por eso es que es importante que leas la palabra, porque todo esto que ella está diciendo, esta es la palabra del Señor. Por ejemplo, uno de los ejemplos de lo que me estaba hablando era cuando Pablo iba y donde estaba la muchacha que iba detrás de ellos dos y decía, estos son siervos de Dios, estos son... Ella estaba diciendo una verdad, pero el fin que ella lo estaba haciendo era para que la gente que estaba alrededor de ella creyeran en ella como que interpreta sueños, pero ¿con qué fin? Con el fin de llevarles cosas negativas. Por eso es que Pablo se voltea, ¿verdad? Sí, Pablo, ¿verdad? Se voltea, reprende y todo lo demás. O sea que y por eso es que Pablo cae preso, por eso es que pasa lo que pasa con Pablo, eso lo encuentras en el 16, en Hechos 16, por ahí está en ese capítulo, y usted puede ver que lo que estamos hablando aquí es lo que verdaderamente el Señor en este tiempo, el Señor hace. O sea, yo me quedo, a ver si yo me asusto, hermano. Yo digo, ay, santo, me está llamando Carmen, déjame ver qué va a decir. Y yo a la expectativa que me diga, mira, Dani, tengo, no, pero gracias le doy a Dios hasta ahora que no ha pasado. Pero si pasa, yo lo voy a recibir con gusto. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor habla de muchas formas. Esto le está enseñando a ustedes que se metan con el Señor, que aprendamos a obedecer al Señor, a escuchar la voz del Señor. Y mire, es que usted va a salir airoso de todo. De todo usted va a tener la victoria, Carmen. Continúa, perdona, es que te escucho y por eso lo tenía que decir, porque es que me Sí, emociona, lo que pasa es eso. que es bien importante, mi pastor, mi primer pastor, cuando yo me convertí en Ángel Luis Sánchez de Defensores de la Fe en Celtenés, aquí en Sidra, siempre nos enseñó, por lo menos a mí me enseñó, mira, sorry, Dios te usa, pero primeramente te quiero dar un consejo. Cuando tú tengas una visión, un sueño, algo, siempre búscate testigos. Dile la hora, la fecha a esas tres personas distintas y que ninguno de ellos sepa que tú le dijiste el sueño, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si es de Dios se va a cumplir. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios advierte con anticipación, ¿verdad? Y entonces cuando pasa, pues verdaderamente los testigos, sí, eso es cierto porque a mí me lo dijo tal fecha, porque pues el enemigo imita todos los dones del Así Espíritu mismo es. y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces viene profecía por sabienda, o sabe, pues yo me enteré, por eso era que los profetas se mantenían Aparte. apartes, a solas. No era que no eran sociables, Antisociales, exacto, antisociales, no. sino era que es una forma de cuidarse. Porque, mire, es que somos humanos y nos podemos, ¿verdad? Nos podemos meter en esa onda, ¿verdad? Claro. De saber algo y después venir fue a predicar algo y dos o tres lenguas y así te dice, cuando fue que lo escuchaste. Y la persona dice, wow, pero mira cómo Dios habla. No, Así no, no, mismo no, es. es que lo escuchó. Pero cuando es revelación y es el Señor, pues nosotros tenemos que tener estos cuidados, ¿verdad? Y yo pues aprendí, me quedé con esa costumbre de siempre que tengo un sueño o algo, siempre buscarme testigo. Igualmente que cuando salgo, ¿verdad? Que a veces estoy aquí en mi casa y el Señor me dice, vete donde fulano, vete donde fulana. Yo no tengo ningún mensaje para darle a esa persona en esos momentos, pero yo obedezco.
Y yo digo, bueno, ¿qué pueda pasar? A lo mejor es que me tengo que dar un cafeíto con ella, qué sé yo, o con él. Pero me llevo también testigos, ¿verdad? Siempre me llevo una persona o dos. Y entonces, pues cuando yo llego donde la persona, pues allá, mientras estamos hablando y tomándonos el cafeíto, ahí entonces el Señor comienza a ministrar esa vida y que era el propósito de que yo fuera a visitarlo. Wow. O sea, estás diciendo que la obediencia es clave. Sí, todo en la palabra de Dios es la obediencia. Si Eva y Adán Ujú. fue desobediencia, no Desobediencia. obedecieron lo que Dios le dijo. Ujú. Y al desobedecer, mire todo lo que ha Está venido, ¿verdad? Ha sucediendo. Exacto. sucedido. Pues Ujú. así es. Cuando tú obedeces al Señor, pues el Señor te va a dar la victoria porque quien te está mandando, Ujú. quien te está enviando, quien te está hablando, es el Señor y el Señor nunca va a fallar. Así mismo es. Por eso es que somos tan enfáticos. La hermana es muy enfática en que la búsqueda del Señor es primordial. Uh -huh. Mire, el Señor a nosotros nos ha puesto líderes frente a nosotros. Pero la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el que ponga su mirada física y espiritual en el hombre, está perdido. El Señor denomina los líderes, porque eso está en la palabra del Señor. Ya van 30 Okay. minutos. Si quiere, lo dejamos. Ok. Mire, vamos a terminar este programa. Vamos a hacer la segunda parte ahora mismo, porque para propósitos de tiempo, lo vamos a dejar ahí, pero seguimos en la segunda parte, así que si la persona que está encargada de darle stop está por ahí, le damos stop. Así que no se vayan porque esta entrevista Aquí seguimos. está buena y todavía falta. Así que Amén. nos vemos en la segunda parte.